Bueno, tenga cada uno de ustedes muy buenos días. Estamos iniciando un nuevo ciclo para ustedes, ya el 10º semestre. Yo de verdad celebro mucho saber de que muchas personas desean superarse y ustedes pues forman parte de ese poco porcentaje que ha hecho un gran sacrificio para poder estar hasta este punto. Pues les deseo a cada uno de ustedes buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Keila Gemima Méndez Santos y voy a tener el privilegio de poder estar con ustedes compartiendo la clase. Solo que me van a permitir un momento, por favor. ¿Le puedo llamar en 5 minutos? Solo salgo de una clase. Se me había olvidado compartir lo más importante, que es compartir estas presentaciones. Aquí ya, para los que no me conocen, aparece mi nombre, Keila Gemima Méndez Santos, su servidora, y pues lo decía hace un momento, compartiré con ustedes el curso Métodos y Técnicas de Investigación Criminal. Afortunadamente, pues agradezco a Dios la oportunidad también y a las personas que han confiado en el trabajo que se ha venido realizando en cada uno de los cursos que me han sido asignados, desde las clases presenciales hasta esta nueva modalidad, bueno, que ya no es tan buena, porque pues ya llevamos más de un año de estar recibiendo clases de esta manera. ¿Por qué digo que es bueno? Porque me permite a mí continuar con el hilo de lo que habíamos visto en el semestre pasado. Espero que no se les haya olvidado. Métodos y técnicas de investigación criminal 2 es un repaso de lo que vimos el semestre pasado. Y si el semestre pasado se hizo un repaso sobre el proceso penal y algunas otras leyes, este no es la excepción. En este tiempo vamos a ir analizando un poco de una forma más profunda penal. ¿Y por qué el proceso penal? Lo veíamos en las clases anteriores, en el semestre pasado, de que básicamente este curso va enfocado a la rama del derecho penal. No sé cuántos de ustedes vayan a ser penalistas o sueñen o anhelen ser penalistas, pero estoy segura que muchos o alguna cantidad va a decir, no, yo sinceramente penal no, mejor me voy a notariado o algunas otras ramas. Derecho es muy amplio. Pero no va a ser la excepción en esas ramas. Van a tener que conocer sobre la base fundamental de la investigación. La investigación está en todos los ámbitos, personales, familiares, en todo. También lo explicaba el semestre pasado. Pero arrancamos semana 1 y en esta oportunidad tengo que hacer un repaso sobre el proceso penal guatemalteco. Los videos que ustedes están viendo, pues ya habrán ustedes notado de que no fue mi persona la que los grabó, o sea, no son videos que haya realizado yo, por lo que debo darle continuidad a lo que ya oportunamente la colega que los grabó quiso transmitirles a ustedes. Espero que ya lo hayan visto y si no, pues les dejo de tarea que lo vean, porque pues es entendible y es comprensible. Es una clase bastante amplia, muy compleja, porque abarca todo el proceso penal. Y yo escuché el video y encontré una situación que no comparto, con todo respeto, ¿verdad? Pero no sé qué pudo haber pasado. A veces uno empieza a hablar y hablar y hablar y en algún momento uno mismo se pierde. No estoy diciendo que haya pasado aquí, pero la perspectiva de la colega que grabó el video, que es el que ustedes tienen que ver, hay un punto que si lo confrontamos con el Código Procesal Penal, nos va a dar un poquito de conflicto. Y necesito que ustedes investiguen o averigüen, eso lo van a saber al escuchar el video, de qué estoy tratando, de qué estoy yo tratando de
de que ustedes sepan cuál es el error. Necesito que ustedes lo ubiquen. ¿Por qué? 10º semestre, están a un paso de cerrar pensum. Hoy sí, más cerca que nunca. Y si vamos a seguir en esta modalidad de clases virtuales, estoy segura que para el otro año ustedes ya habrán ganado sus 2 fases. La pública o la penal, no sé cuál, la pública o la privada, no sé cuál van a trabajar primero, o no sé si lo van a hacer simultáneamente, porque tengo entendido que en la actualidad se puede. Si están ya a meses de estar preparados para poder salir a la calle como profesionales del derecho, debemos conocer bien cuando un colega pues no está ajustando o aplicando la ley de la forma adecuada. Y con todo respeto se los digo, no quiero que ustedes vayan a cometer ese error. Tengo un hijo que está estudiando también ahorita para la fase pública y le hice esa pregunta. Cuando escuché yo, pues detuve la grabación, le pregunté, mira, ¿tú qué piensas de esto? No me entendía, no me captaba, porque mi manera de aprenderlo fue muy distinta a la doctrina. Yo lo aprendí primero en la doctrina y después en la calle, porque pues para los que no me conocen soy 100% penalista. O sea, he estado involucrada en un proceso penal desde el año de 1999. O sea, a esa edad, en ese tiempo muchos o algunos de ustedes pues tal vez no habían nacido, eran unos niños todavía. Pero yo desde ese tiempo estoy. Entonces, cuando yo le hice la pregunta a él se quedó un poco perdido. Cuando le dije, es que es esto y esto. Yo lo aprendí con este nombre. Bueno, entonces, ni en la ley, ni en la doctrina aparece con ese nombre. Le dije, y tú te lo tienes que aprender conforme está en el Código Procesal Penal. Porque una vez que estés en el debate, el presidente del tribunal te va a conferir la palabra y te va a usar el término que está en el Código Procesal Penal. No te vas a quedar tú perdido. Entonces, por eso, por favor, escuchen ustedes el video. Escuchen y encuentren el punto que yo necesito que descubran. Si ponen atención en la clase, estoy segura que van a encontrar y van a saber a qué me refiero. Pero, sin más preámbulo, entremos de lleno a nuestra clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Bueno, como primer punto, desarrollar el tema contenido en el programa del curso, a efecto de que podamos realizar un minucioso y profundo repaso sobre cada una de las etapas del proceso penal guatemalteco, sin dejar de lado un pequeño antecedente histórico. ¿Y por qué yo estoy haciendo ahorita un pequeño antecedente histórico? Consideré que es sumamente importante. ¿Por qué? Por cultura general. Debemos saber, no entrar de lleno a las clases, no, tenemos que irnos un poquito atrás en la historia, porque no sabemos si los examinadores, ya en su terna examinadora, les van a hacer preguntas, y de verdad son momentos tan, no sé cómo explicarles, tan colmados de nervios, de nerviosismo, que no sabemos, muchas veces no coordinamos lo que estamos diciendo, y de una palabra que nosotros digamos sale una pregunta. Y después de eso, y cuando sentimos estamos bien enredados en una respuesta que era tan sencilla. Entonces, yo necesito que ustedes comprendan, o que estudien, que repasemos, porque no me queda la menor duda de que el antecedente histórico del proceso penal guatemalteco, pues, de una u otra forma ya lo hemos escuchado, ustedes ya lo han escuchado. ¿Cuántos sistemas procesales han habido en Guatemala? De verdad, extraño mucho las clases presenciales. ¿Cuántos sistemas procesales han existido en Guatemala? Bueno, vamos a esta breve reseña histórica. A lo largo de la historia, la humanidad ha conocido 3 sistemas procesales: el acusatorio, el inquisitivo y el mixto. Estamos hablando aquí de la humanidad. O sea, somos humanos, pero estamos hablando en un término muy general, no específico, aquí en Guatemala. La configuración de los principios, normas y filosofía que cada uno de ellos comprende se reflejan en 2 etapas esenciales comunes a cualquiera de estos 3 modelos. La etapa preparatoria, que abarca la investigación o sumaria, como se le llama también, y la del juicio, que es el plenario o debate.
cualquiera que sea estos tres sistemas procesales, el acusatorio, el inquisitivo y el mixto les va a abarcar siempre estas dos etapas, la preparatoria y la del juicio. En nuestro sistema tenemos una en medio de estas dos etapas, de la preparatoria y la del juicio. Hay una, la contempla nuestro Código Procesal Penal, lo vamos a desarrollar a lo largo de la clase. Veamos. Existen tres funciones fundamentales que se realizan en el proceso. La función de acusar, la función de defender y la de decisión. Aquí pues les quise ilustrar yo, estaba experimentando un poco, no soy mucho con esto de la tecnología, pero para no hacer tan tediosas las presentaciones o muy rutinarias, ¿verdad? Entonces pues, ¿quién acusa? Aquí en Guatemala, vayámonos ya, no nos vayamos al conglomerado, a la humanidad completa, que Estados Unidos tiene su propio sistema, Europa tendrá su propio sistema de acusar, de investigar, pero retomemos, vengámonos más cerca aquí a este hermoso país, Guatemala. Aquí, en Guatemala, estas funciones de acusar, de defender y de decidir le corresponden a cada entidad distinta. Por ejemplo, acusa. ¿Quién acusa? No va a acusar Policía Nacional Civil. No va a acusar algún ministerio que integra la administración pública. No. Hay una función específica delegada por el Estado al Ministerio Público. ¿Quién defiende? Bueno, para las personas de escasos recursos y que no pueden asesorarse de un abogado particular de su confianza, entonces se creó el Instituto de la Defensa Pública Penal. Una vez que uno acusa y que otro defiende, hay que llevar este caso ante un juez que va a tomar la decisión de acusar o de absolver. Esta función ya le toca al organismo judicial a través de sus diferentes judicaturas. Cada uno de estos órganos, de estas entidades que yo estoy mencionando, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal y organismo judicial, cuenta con su ley específica. Por favor, para la próxima clase necesito que tengan a la mano su ley orgánica del Ministerio Público. Si la van a comprar, creo que 15 quetzales cuesta, no es muy cara. Yo les sugiero que la tengan ya así como tienen su Código Penal, como tienen su Constitución, Procesal Penal, Código Civil, de notariado, que también la tengan así escrita. Si la pueden imprimir, pues bueno. Pero vayan haciendo ustedes su biblioteca. Que no les pase lo que le pasó a su servidora. Cuando yo me estaba examinando en la fase pública, yo entré muerta de miedo, de verdad, la San Carlos es sumamente inquisitiva para los exámenes privados. Y la persona que me estaba examinando era 100% penalista, la presidenta de mi terna, y era la que me estaba examinando del área penal. Me vio con tanto desprecio, tan despectiva ella, y yo sentía morirme cada vez más. Entonces me dijo, ¿estudió? Y uno no sabe si decir sí o decir no, porque todo es malo en ese momento. Y le dije, pues traté de hacerlo, licenciada. Ah, bueno, pero ¿estudió sí o no? Es la pregunta. Entonces, pregunta directa o respuesta directa. Ah, bueno, dije yo, total. Sí estudié. Ah, bueno, entonces sáqueme su ley del Instituto de la Defensa Pública Penal. Y yo no la llevaba. Yo no la tenía. Entonces, todo fatal. Y yo dije, empecé mal. Quería llorar, quería salir, gracias a Dios me quedé. Y ella, en medio de su forma de ser tan dura, me enseñó y aprendí en ese momento de que no debemos confiarnos. Ah, no, yo me lo sé, yo puedo. No. Ah, yo la voy a imprimir. Y si usted está imprimiendo, dense cuenta ahora que todo ha sido monopolizado en Internet. Usted quiere bajar una ley, entonces suscríbase a, no sé, tusleyes.com. Usted quiere imprimir tal ley, entonces suscríbase a LID no sé qué.
ya no están, solo quedaron algunas leyes que ya han sido reformadas, no son las actualizadas. Por favor, si usted va a comprar su ley del Ministerio Público, sepa de que en el año 2016 sufrió reformas. Entonces ya debe de contar su nueva ley con estas reformas incorporadas. Pero veamos entonces, ¿qué funciones abarca el proceso penal? Un proceso penal. Bueno, investigar, que es acusar, defender y decidir. Si se imputa a una persona la comisión de un delito, alguien tiene que hacer la imputación. Por otra parte, es preciso concederle al acusado la oportunidad de defender y rebatir la imputación que se le hace. Por último, debe resolverse la situación del imputado. Debe juzgársele e imponérsele una pena si es culpable o absolverle si es inocente. A mí me gusta mucho preparar las clases, me tardo muchísimo porque por buscar algún concepto de un libro que yo considere que es entendible, que es fácil de percibirlo pues, en sus definiciones, me quedo leyendo 3, por ejemplo, así rápido los leo. Cuando siento ya la 1, 2 de la mañana y yo no he terminado mis presentaciones. ¿Por qué les cuento esto? Porque encontré este libro del doctor, ay, se me fue el nombre ahorita, un compañero, un abogado colega, que fue parte del Instituto de la Defensa Pública Penal, y él escribió libros sobre este proceso penal. Me pareció tan atinado, leerlo, yo sentía como que estaba en las audiencias y le escuchaba a él su argumento, decía así, por eso le hablaba así, porque estaba escribiendo su libro. Y aquí, en esta presentación, encontramos resumido el proceso penal y explicado. Vamos a la presentación anterior. Vemos las funciones fundamentales. Ministerio Público, Defensa Pública Penal o Defensa Particular y el organismo judicial. En esta presentación ya vemos que si se imputa a una persona la comisión de un delito, ¿qué es imputar? Les pregunto yo, ¿qué es imputar y quién hace la imputación? Y ojo que no hay que cambiarle la vocal a la palabra, ¿verdad? Porque entonces ya hacemos algo distinto y pues entonces es más fácil que cualquier persona caiga en ese extremo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de imputar. ¿Quién imputa? El Ministerio Público. El Ministerio Público. ¿Y qué es imputar? Es poner cargos. Yo recuerdo en mis primeras audiencias allá por el año de 2003, eso que yo ya tenía como 4 años de estar en el Ministerio Público. Y cuando me mandaron a mi primera audiencia, el juez me dijo, fiscal, realice la imputación del caso. Y yo me quedé totalmente perdida. Uno, estaba también, de verdad, yo siempre he dicho, toda primera vez genera nervios, genera ansiedad. Y no lo hablo solo desde la perspectiva personal, sino profesional, laboral. Todo, va usted a su primer día de trabajo, es una incertidumbre terrible. ¿Qué va a pasar? Y peor si nadie me va a hablar, ¿con quién voy a almorzar? Miren, eso es, al menos a mí sí me ha pasado y he tenido la oportunidad de ser bastante, me ha gustado ser observadora. Y he visto que casi todos llegamos a las primeras veces bastante nerviosos, ansiosos, desconfiados, pero es normal. Entonces, yo no quiero que a ustedes les pase esto, de verdad. En algún momento vamos a planchar, como dicen los militares, pero que sea lo menos posible. Es inevitable, siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a cometer errores, y de verdad es terrible que pase en una audiencia, por varias cosas. Va a estar nuestro cliente a nuestro lado, hay un juez, queda grabado, y después difunden los audios y dice uno, Dios, qué vergüenza. Bueno, pero ¿qué es imputar? Es hacerle saber a una persona el hecho que se le atribuye, el delito, la acción que él ha cometido y que se cree que se encuadra en un tipo penal. ¿Qué es imputar? Por ejemplo, el juez le concede a usted la palabra, fiscal, impute los hechos, con mucho gusto. Usted, señor XX,
el Ministerio Público le hace la siguiente imputación, que el día 15 de julio del año 2021, aproximadamente a las 8 de la mañana, cuando se encontraba ubicado en la quinta calle 7-85, zona 1 de la ciudad capital, lugar donde también se encontraba caminando la señora XX, usted, sin mediar palabra y haciendo uso de violencia, utilizando, no sé, un cuchillo que portaba, la despojó de la bolsa en la cual ella llevaba la cantidad de 10 quetzales. Tan pronto usted tuvo en su poder el objeto de ajena pertenencia, se dio a la fuga corriendo por las calles del sector. Sin embargo, 3 cuadras aproximadamente en la 16 Avenida 7-85, fue alcanzado por elementos de Policía Nacional Civil, quienes lo aprehendieron y le encontraron en su poder el bolso de la señora o de la señorita XX. Acción que encuadra en el delito de robo establecido en el artículo 251 del Código Penal. Esa es la imputación. Hacerle saber al sindicado o al detenido las circunstancias que se le atribuyen, con tiempo, modo y lugar. Debe de llenar ese requisito, esos 3 requisitos, porque si no, si usted como fiscal omite uno de esos 3 requisitos y yo voy a estar en la audiencia, créame que lo voy a despedazar. Y ustedes deben de estar preparados también para esa situación. Tiempo, modo y lugar, artículo 82 del Código Procesal Penal. Ahí están los requisitos de esa imputación, que es casi lo mismo que ya nos vamos a ir cuando estemos en la acusación, con esa relación clara, precisa y circunstanciada. Solo que aquí no le está pidiendo tantos requisitos porque es el inicio del proceso, pero sí debe llenar estos 3, tiempo, modo y lugar. Bueno, entonces una vez que se le ha hecho la imputación, es preciso concederle al acusado, aquí él habla del acusado porque yo lo tomé ya en la etapa preparatoria, pero también al detenido o al sindicado, la oportunidad de defenderse y rebatir la imputación que se le está haciendo. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, el imputado, el acusado, el sindicado, tiene derecho a declarar en todo momento, hasta antes de que se dicte sentencia. Si no lo hace, si él no quiere declarar, si él se abstiene de declarar, esa situación no va a ser usada en su contra. Pero su abogado defensor o su abogada defensora va a saber la forma en que va a destruir esta imputación que le hizo el Ministerio Público. Pero ¿qué pasa si la imputación es una situación bastante obvia? Como en este caso, pues fue flagrante delito. Lo agarraron a él en flagrancia. ¿Cómo podemos defender? Tampoco vamos a decir, ay, no, mentira, señor juez, ¿cómo va a creer? Mire, esa injuriosa imputación que le está haciendo la fiscalía, nada tiene que ver con mi cliente porque mírele su carita tan bonita. ¿Usted cree que él sea capaz? No, hombre, mire, si él siempre sacaba 100 en todas sus clases, él es estudiante ejemplar y lo agarraron con los objetos en su poder. No, tampoco podemos irnos en contra de la razón. Pero sí, nuestra presencia como abogados defensores va a asegurar un debido proceso y se va a buscar a futuro la imposición de una pena mínima, no la máxima. Entonces, debe de concedérsele esa oportunidad a la persona, al sujeto activo dentro del proceso. Por último, ya eso es al final, debe resolverse la situación del imputado en un debate, condenatoria, absolutoria. Pero aquí estamos hablando de la imputación, del inicio. ¿Y cómo se va a resolver la situación del imputado? Bueno, pues el juez escucha la imputación, escucha los argumentos de la defensa y al final decide. ¿Y cómo va a decidir en una primera declaración? Bueno, pues va a ver si lo deja ligado al proceso o bien si le concede su libertad por falta de mérito. ¿Qué pasa si le otorga la libertad por falta de mérito? ¿Cuál es el fundamento legal de la falta de mérito? Véanlo en el artículo. Estoy hablando rápido porque supongo que ustedes
hoy justo yo sigo una página en el Facebook que se llama Cuasi Abogados y dice, mi compa y yo escuchando al profe de penal diciendo, bueno, este proceso ya lo tuvieron que haber visto el semestre pasado. Y digo yo, casi así nos pasa a todos, ¿verdad? Pero estamos en el 10º semestre. Aunque sea de poquito en poquito, tuvimos que haberlo visto en cada una de las clases. ¿Aló? Siempre he dicho, y hoy, ¿verdad? Después de 20 años de estar viendo y leyendo el Código Procesal Penal, le decía a mi esposo, una vez que he preparado esta clase, he confirmado algo. No hay nada más desordenado que el Código Procesal Penal. No hay nada más complejo que el proceso penal. ¿Por qué no hicieron cada una de sus fases y su fundamento de derecho en orden? No, que nos vamos de aquí para allá y luego regresamos hasta el otro artículo y luego nos tenemos que ir a la ley del organismo judicial y luego nos tenemos que ir a la Constitución. Y luego, es bien complicado. Es bastante difícil. Por eso lean, nunca se cansen de leer su Código Penal, Procesal Penal, por favor. Entonces, volvamos aquí a cómo se va a resolver la situación del sindicado. En primera declaración, que es esa fase, la que les va a dar inicio a todo este andamiaje, a toda esta maquinaria del proceso penal. Si te dicta el auto de procesamiento, el proceso sigue. Si se declara la falta de mérito, el fundamento lo encuentran en el artículo 272 del Código Procesal Penal. Y entonces cesa toda medida de coerción y la persona sale libre. Para uno como defensor, y ustedes lo van a ver, obtener una libertad por falta de mérito es un plus para uno profesionalmente. Y aunque nadie se lo diga, uno sale sintiéndose que ni faraón de las audiencias. Uno se siente grande. ¿Por qué? Porque logró matar un monstruo, o sea, en el buen sentido de la palabra, que es el Ministerio Público. Hay uno aquí en Los Álamos. Y uno pues prácticamente salió campeón de esa situación. No sé si todavía tengo aquí alumnos que les di clases en el 3er semestre en Antigua Guatemala. Me gustaría que por favor, el que tenga mi número, me indique si se está escuchando bien, si hay buena señal, buena transmisión, porque yo desconozco aquí en este momento cómo. No puedo ver más, ¿verdad? Pero sigamos. Si no se consigue la falta de mérito y se le dicta el auto de procesamiento, entonces el proceso va a seguir a su siguiente etapa. Y así a las siguientes, hasta que llegue a un debate y que ahí se determine si es culpable o es inocente. Principios básicos. Principio jurídico. Si vamos a hablar de los principios básicos del proceso penal, es necesario que sepamos qué es un principio jurídico. El principio jurídico es el fundamento del derecho. Son las bases. Muchas gracias, ya me informaron. Muchísimas gracias. Un placer saludarles, de verdad. Qué buenísimo sabernos nuevamente aquí. Pero sigamos. ¿Qué es un principio jurídico? Imagínense que les hagan esta pregunta en su examen privado. Algo tan sencillo. Bueno, ¿se sabe este proceso penal? Sí, me lo sé de memoria, se lo recito si quiere. Con ritmo, sin ritmo, como usted quiera, licenciada, yo se lo hago. Bueno, pero no me hable del proceso penal, hábleme de los principios básicos del proceso penal. Y siente uno morirse. Ay, dice uno, Dios, yo eso me lo sabía, lo escuché, lo entendí en algún momento, hasta lo anoté, pero no me acuerdo. Y pasa. Entonces, veamos, ¿qué es un principio jurídico? El principio jurídico es un fundamento del derecho. Son las bases de un ordenamiento jurídico y por ende de las concepciones del derecho penal y procesal penal. Bueno, eso es un principio para que tengamos la idea. Luego vamos a las garantías procesales.
un principio no es lo mismo que una garantía procesal. Son distintos. ¿Por qué? Porque ya vimos que el principio es la base de ese ordenamiento jurídico y de las concepciones del derecho penal y procesal penal. La garantía ya está plasmada en la ley. ¿Qué garantías procesales tenemos nosotros en el ámbito penal? Bueno, vamos, Código Procesal Penal. Encontramos las garantías. Del artículo 1 al 23 del Código Procesal Penal. El principio de legalidad. Vamos a encontrar aquí en el artículo 1. Yo no lo voy leyendo porque tendríamos que leer todo el Código Procesal Penal y no me va a dar tiempo. Y eso que ahora tenemos hora y media. En el artículo 1 encontramos el principio de legalidad. ¿Qué es la legalidad? Defíname el principio de legalidad. ¿Qué abarca el principio de legalidad? Bueno, nulo un crimen, no la pena, sin el eje. Ahí le resumo a ustedes el principio de legalidad. Si vemos en el artículo 1, ustedes ya lo han de tener bastante marcado. Indica el nullum poena sin el eje. Pero en doctrina ya nos abarca nullum crimen. Porque es obvio, es lógico. Aquí apliquemos nuestra lógica jurídica. No hay pena sin ley. Y no va a haber pena si no hay un crimen. O sea, ¿de qué sirve que haya una pena si esta pena no va a ser encuadrada en una figura jurídica? Ya, voy a dejar de ver el teléfono porque todo el mundo me está saludando, pero gracias. Entonces es necesario que primero haya un crimen. Qué triste, ¿verdad? Pero es necesario. Primero un crimen y luego una ley que va a abarcar una sanción. Entonces, vamos entonces. Un principio jurídico. ¿Qué es un principio jurídico? Es el fundamento del derecho. Bases de un ordenamiento jurídico y por ende de las concepciones del derecho penal y procesal penal. Debido proceso. Vámonos al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Allí encontramos el debido proceso. Ese es el fundamento del debido proceso. ¿Qué dice o qué nos establece el 12, el artículo 12? Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Bueno, aquí no va solo el artículo 12 de la Constitución Política de la República, va también entrelazado, amarrado, como le digo yo coloquialmente, el artículo 3, 4 y 6 del Código Procesal Penal. En el 3 encontramos la imperatividad. Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso. En el 4, juicio previo. Nadie podrá ser condenado, penado, sometido a medidas de seguridad o corrección sino en sentencia firme. Aquí está hablando no del proceso, sino de medidas de seguridad. Y en el 6 encontramos la posterioridad del proceso. Solo después de cometido un hecho punible se iniciará proceso por el mismo. Abarca nulo un crimen, nula pena, sin el eje. Continuemos. El fin del proceso penal. Esto lo encontramos en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Artículo que yo supongo que los tengo hasta acá, porque en el semestre pasado lo mencionaba muchísimo, lo martillaba muchísimo, y este semestre no va a ser la excepción. Este artículo fundamenta el fin del proceso penal.
fines del proceso penal, pero no debe privilegiarse la averiguación de la verdad sobre el proceso mismo, sino observarse que el debido proceso, que es el que ya mencionamos en el artículo 12, que ya leímos, de la Constitución Política de la República, es el medio para averiguar y comprobar la existencia del hecho que la ley señala como delito o falta y la determinación del sujeto que lo cometió para luego concretar las sanciones correspondientes. Esto lo pueden ustedes profundizar su conocimiento en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, expediente 158-89 del 10 de octubre de 1989. ¿Y qué? Es tan antiguo. Es una sentencia antigua, es un expediente muy, muy antiguo. 89. ¿Cuántos años teníamos en ese tiempo, verdad? A mí siempre me gusta retrotraerme en edad. Y digo, ay, en ese tiempo yo tal vez estaba en el colegio. En ese tiempo estaba aprendiendo a leer y a escribir, ¿verdad? No, ya tenía bastantes, 10 años. El proceso penal. ¿Qué es lo más importante del proceso penal? ¿Habrá un paso más importante que el otro? ¿Será una etapa anterior más importante que la siguiente? Y así esta que ya pasó a ser siguiente a la que viene, ¿o todas son importantes? Cada una de las etapas del proceso penal es fundamental y no debe privilegiarse una sobre otra. ¿Por qué? Porque aquí lo establece la Corte en esta sentencia antigua. No debe privilegiarse únicamente la averiguación de la verdad. Ay, no me voy a dedicar solo a ver qué pasó. No, debemos de privilegiar todo el debido proceso. Citar, oír y vencer a una persona en un juicio previamente establecido. Porque si solo averiguo la verdad, bueno, sí, ya encontré que el señor fue. Bueno, entonces el proceso penal ya cumplió sus fines. Hasta aquí llega mi función como Ministerio Público. ¿Descubrió usted quién fue? Sí. ¿Y qué hizo? Nada, porque pues a mí me pagan por averiguar la verdad, no por irme más allá. Y no es así. No basta con que se investigue y ahí se quede. No, debe continuar con cada una de las fases, con cada una de las etapas. Siempre en ese orden de ideas de las garantías, tenemos la independencia del Poder Judicial, la coercibilidad de las resoluciones judiciales y el derecho a impugnarlas. Coercibilidad, ¿qué es algo coercitivo? Es algo que se debe cumplir sí o sí. Y las resoluciones judiciales se cumplen sí o sí. Pero si no nos parece, tenemos el derecho a impugnarlas. Pero no solo voy a decir, yo no lo cumplo porque olvídese, señor juez, usted está pero fuera de todo contexto en esa su resolución y a mí no me conviene y no estoy de acuerdo y no la cumplo. No, pues ahí me voy yo también con mi proceso por desobediencia. No, hay un proceso. Ese procedimiento previamente establecido también nos lo establece el Código Procesal Penal con ese derecho de impugnar. Bueno, otra garantía. Garantía de fundamentación de las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales deben de ir fundamentadas. Aquí vamos, hago mío el principio. Ay, se me fue, iura novit curia. Iura novit curia. ¿Qué es eso? Iura novit curia. ¿Pueden buscarlo ustedes? Sí, con mucho. Una locución latina. Pero sí viene, ¿va? Creo que se los mencioné el semestre pasado, ¿no? Estaba yo en una audiencia cuando el juez me dijo fundamente su petición. Va. El punto es de que me destanteó tanto que se me fue el artículo de la cabeza, entonces dije yo, no sé, tan raro el cerebro, porque no me pude recordar de un artículo que es más sencillo, pero sí me recordé del principio iura novit curia, o sea, ¿por qué no le dije, ay, mire, es el artículo, no sé, el 28 de la Constitución Política de la República, que ese se lo podemos aplicar a todo, que es nuestro derecho de petición? Pero no. ¿Qué significa eso? Que nosotros, los sujetos procesales,
tenemos que llevarle al juez los hechos. Los hechos. ¿Por qué? Porque él debe conocer el derecho. Y al conocer el derecho, él debe de fundamentar cada una de sus resoluciones. Él sí, los jueces deben de recitar la ley, conocer cada artículo, saber su interpretación, conocer su aplicación. Ellos sí deben de saberlo. Y es por eso que se garantiza que cada resolución emitida por cada uno de los jueces debe de llevar sus artículos de derecho. A mí me encanta oír a los jueces cuando están diciendo, bueno, lo anterior se resuelve con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 5, 11, 11 bis, 14, no sé qué, 18, 20, 25, 21, del Código Procesal Penal, 8, 5, 12, 14, 16, 18, Constitución Política de la República, tanto, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Me fascina oírlos, es tan apasionante oír esas resoluciones y de verdad me gusta ir a las audiencias, pero disfruto el momento en el que, aunque no me hayan resuelto a favor, pero me apasiona ver cómo ellos de verdad conocen el derecho, pero es porque es su pan diario. Pero nada dice que no puede hacer el pan nuestro también, de cada día. Si una resolución no va fundamentada, nos da el derecho a impugnarla. ¿Por qué? Porque no se está resolviendo conforme a derecho. Vamos entonces, siguiente garantía. Justicia penal obligatoria e irrenunciable, gratuita y pública. Tenemos derecho a una justicia penal. Justicia penal. Gratis. No nos van a cobrar. Irrenunciable. Ay, no, yo no quiero justicia. Pues si usted no quiere, es un delito de acción pública, Ministerio Público, sigo, ¿quiere o no quiere usted? Gratis y pública. Ahora pregunto, ¿tiene esta justicia penal gratis su propia ley establecida para los sindicados? Lo veíamos hace un momento, estamos en la presentación 8, ¿verdad? Ahorita voy a regresar un poquito aquí. Perfecto. Sí, venite pues. Justicia penal para los sindicados. Y está a cargo de la Defensa Pública Penal. Tiene su propia ley. Muy bien. Acusar. ¿Quién acusa? Ministerio Público tiene su propia ley. Pero el Ministerio Público va a necesitar víctimas para que pues, se dé todo el proceso completo. ¿Tiene la víctima su propia ley? ¿Hay alguna ley para las víctimas? Si estamos viendo que en un proceso penal la justicia es obligatoria, gratis para todos, vemos que existe el Instituto de la Defensa Pública Penal, que tiene su propia ley, pero abarca solo sindicados, acusados, solo sujetos activos dentro del proceso. Pero el sujeto pasivo tiene alguna ley que así en específico, como víctima, le proteja. Bueno, déjenme decirles que hace poco fui a una entrevista de trabajo y me dicen, yo no sabía que me iban a examinar, pues según yo, era solo la entrevista. Trae sus leyes. Y yo no las llevaba. Y no me dejaban usar teléfono. Ay, dije, bueno, disculpe, le dije, ¿sobre qué versa el examen? El proceso penal. Ay, dije yo, eso es fácil. La arrogancia, la verdad, no es buena compañera. Entonces pase, licenciada, ¿no trae códigos? No los necesito, dije yo, pero para mí misma, ¿verdad? Y luego empezaron a hablar de la víctima, entonces yo pues obvio usé el Código Penal, Procesal Penal y la Constitución como fundamento. Y luego cuando me calificaron el examen, porque una vez lo calificaban, me dijeron que pues mi examen estaba bien, se los cuento así en confianza y de verdad, como yo les he dicho, si ustedes se pueden ahorrar esos momentos de bochorno, ay sí, qué bueno, háganlo. Pero a veces es inevitable. Entonces se me queda viendo y quien me estaba examinando, quien me estaba entrevistando, era un jovencito que no pasaba ni los 25 años. Ya tenía maestría, son de esos jovencitos que nacen, crecen, estudian, siguen estudiando y se olvidan de reproducirse y siguen estudiando, ¿verdad? Entonces era bien jovencito y yo lo veía y decía, este muchachito me está entrevistando y lo peor que tiene razón, no traje esa ley. ¿Por qué?
porque no llevaba mi ley del Instituto de la Víctima. ¿Sabían ustedes de la existencia de ese instituto? Sí. Instituto de la Víctima. Entonces, por favor, busquen esa ley, ténganla también, tengan su juego completo. Instituto de la Víctima. Yo me morí cuando me dijo, ni me acordaba yo de que existía esa ley. Y me sentí menos abogada. Pero salí con la moral, no sé, un poco, bastante avergonzada. Y dije, no me vuelve a pasar. En ese ratito me fui a comprar mi ley, la leí y dije, bueno, al menos no le respondí lo que no era. Lo único que no pude fue fundamentarme específicamente en esa ley. ¿A qué voy con esto? A que el Ministerio Público tiene su propia ley, el sindicato a través del Instituto de la Defensa Pública Penal tiene su propia ley, los jueces tienen su propia ley, ley del organismo judicial, y la víctima, hoy por hoy, tiene su propia ley a través del Instituto de la Víctima. Está garantizado para cada uno de los sujetos procesales. Ninguno queda en el desamparo. Vamos al H. La presunción de inocencia, esta garantía y la forma de interpretar la ley procesal penal. Esto lo encontramos en el artículo 14 de la Constitución Política de la República, 14 del Código Procesal Penal y 8, numeral 2 del Pacto de San José. La presunción de inocencia va a prevalecer en el proceso penal. Se presume inocente. Estas películas han hecho de la presunción. Luego tenemos el derecho a no declarar contra sí mismo. Esto en el 15 del Código Procesal Penal, respeto a los derechos humanos, el 16 del Código Procesal Penal. Estamos abarcando solo las garantías. ¿Por qué voy con esto? Porque en esta clase tengo que hacer un resumen de todo el proceso penal. Entonces, por eso quise hacer primero refrescarles estas garantías. La K, garantía de la única persecución por el mismo hecho. ¿Qué es esto? Non bis in idem. ¿Qué significa? Bueno, pues eso, que nadie va a ser perseguido dos veces por el mismo hecho. Está prohibido la doble persecución penal. Non bis in idem. Y eso lo encontramos en el artículo 17 del Código Procesal Penal. Vamos, por favor, para allá. Única persecución. Ustedes le pueden anotar para los que no tengan allí, non bis in idem. Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente, cuando la no prosecución proviene de defectos en la promoción y en el ejercicio de la misma, cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes que no puedan ser unificados según las reglas respectivas. Pero si una persona ya fue sentenciada, no puede ser juzgada por los mismos hechos. Está prohibida la doble persecución. Vamos a la L, la garantía de la cosa juzgada. M, continuidad en el proceso. Esto lo encontramos en el 19 del Código Procesal Penal. No puede suspenderse, interrumpirse, ni hacerse ni hacerse cesar un proceso en cualquiera de sus trámites. Estoy viendo aquí en mis anotaciones en cuanto a la garantía de la cosa juzgada, la literal L. Esto lo encontramos en el artículo 18, cosa juzgada. Un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo, excepto en caso de revisión conforme a lo previsto de este código. Por favor, necesito que ustedes anoten, necesito que lean el artículo 103, relacionado con esto de la cosa juzgada, el artículo 18. Ver, 103, 360, 361 del Código Procesal Penal. Vamos entonces, continuidad del proceso. También, aquí tenemos que ir a ver el artículo 76. ¿Qué hay en el artículo 76? Vean. Incapacidad. El trastorno mental del imputado provocará la suspensión de su persecución penal hasta que desaparezca esa incapacidad. ¿Por qué se hace referencia de esta excepción?
Porque la continuidad del proceso, como lo vamos a ver más adelante, no puede suspenderse más, no puede durar más de 10 días. Pero, ¿qué pasa si una persona se enferma? Por ejemplo, aquí, en el caso de la incapacidad, el trastorno mental del imputado provocará la suspensión de su persecución penal hasta que desaparezca esa incapacidad. O sea, que si yo me quiero desconectar, yo vinculada a un proceso penal, me quiero desconectar, pues le voy a decir a mi mente que no sea más de 10 días, porque si no viera cómo afecta. Va a tener que empezar otra vez el proceso. No, 9 días y al 10º, por favor, se me regresa, se me conecta nuevamente, porque tengo audiencia. O sea, no podemos, eso no se puede. Y sí sucede, muchas personas que son sometidas a un proceso penal no soportan mentalmente esa carga. Y lo que hace es desconectar mente y cuerpo. Y entonces sufren esta incapacidad mental, que a veces es transitoria o a veces es irreversible. Entonces ya no se puede continuar el proceso. ¿Qué ocurre con el 79? ¿Qué encontramos en el 79? La rebeldía. ¿Qué es eso? Será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciere a una citación, se fugare del establecimiento o lugar donde estuviera detenido, rehuyere de la orden de aprehensión emitida en su contra o se ausentare del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal. La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal competente previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, expidiendo orden de detención preventiva. Si un sindicado no llega a una audiencia y no justifica esa ausencia, entonces la fiscalía va a requerir la rebeldía. ¿Y qué trae como consecuencia la rebeldía? Aquí establece que es la orden de detención preventiva. En la realidad le dice uno que gire la orden de aprehensión correspondiente a efecto de que sea buscado, sea habido en cualquier parte del territorio de la República y una vez que lo encuentren, lo traigan aquí ante usted, juzgador o juzgadora. Esta es la rebeldía. Pero ¿y qué pasa si no lo encontramos en los 10 días? Entonces ahí se interrumpe esa continuidad. Vámonos al 360. ¿Qué establece el 360 del Código Procesal Penal? Continuidad y suspensión. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. O sea, no hay límite. No va a sacar usted un debate en 3 audiencias. Una vez recuerdo que tuve un debate que duró 9 meses. Yo decía, si hubiera estado embarazada, nace el muchachito y yo sigo en el debate. 9 meses duró el debate. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días. Solo en los casos siguientes. Sí nos dice ahí. Pero un debate, una audiencia no puede suspenderse más de 10 días. ¿Qué pasa si la estamos reiniciando en el día 11? Tenemos que empezar desde el principio. Y si ya se ha avanzado mucho o poco, eso ya no tiene ningún valor. Tiene que respetarse ese plazo. Y ese plazo sí o sí, los tribunales sí lo respetan. Bueno, vamos entonces. Derecho de defensa, artículo 20. Igualdad en el proceso, 21. Asilo, es una garantía procesal, el derecho del asilo. En el 22, la vía diplomática, lo encontramos en el 23 del Código Procesal Penal. Como se dan cuenta, va y viene uno de sus artículos. Bueno, procedimiento preparatorio, objeto de la investigación. En la averiguación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho con todas las circunstancias de importancia para la ley. Este es el objeto de la investigación. Averiguar la verdad. Determinar la existencia del hecho. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes. Vemos, como lo resolvió la Corte de Constitucionalidad en 1989, que no solo debía privilegiarse la investigación, sino que, tal como lo establece esta presentación, debe establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad.
Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. Esto lo encontramos en el artículo 309. Vamos al artículo 309, por favor. Capítulo 4. Procedimiento preparatorio. Instrucción. Y ahí nos establece el objeto de la investigación. Vemos que este artículo fue reformado allá por 1997. El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin ninguna limitación a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, así como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. 309. Una vez que se ha tenido conocimiento de la existencia de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, y aquí le puse que pudiera. ¿Por qué? Porque no estamos vulnerando la presunción de inocencia. Entonces puede que lo haya cometido. El Ministerio Público debe realizar la investigación correspondiente y determinar si es procedente solicitar la orden de aprehensión o bien requerir al juez contralor la citación del sindicado. Esto lo encontramos en el artículo 257, vamos al 257 y 255. Veamos primero el 255. Si vemos un poquito más arriba, el capítulo 6 habla de las medidas de coerción. 255, la citación. Cuando fuera necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá su citación o conducción. Es decir, le va a mandar su cita. Por favor, señor sindicado, necesito que usted, el día 25 de julio del año 2021, a las 9 horas, se presente a la sede del juzgado, no sé, quinto, primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, juez a efecto de, no sé, de llevar a cabo su primera declaración. Lo están citando. No están haciendo todo ese espaviento de una orden de aprehensión, un allanamiento para hacer efectiva esa orden de aprehensión. No. El Ministerio Público, si así lo considera, va a citar primero. Pero luego, si no, entonces ya procede la orden de aprehensión. Que esa la encuentran ustedes en el artículo 257. Actos introductorios. ¿Cómo va a iniciar un proceso penal? Un proceso penal inicia por una denuncia obligatoria, que es también el conocimiento de oficio, por una querella o por una prevención policial. El artículo 297 del Código Procesal Penal nos explica o nos fundamenta la denuncia. 298, el conocimiento de oficio, 302, la querella, y el 304, la prevención policial. Denuncia, pues denuncia es cuando pues todavía no hay ningún sindicado. Sencillamente se está haciendo el conocimiento de la autoridad correspondiente de la comisión o la posible comisión de un hecho delictivo. Denuncia obligatoria, cuando sucede así un hallazgo inevitable, por así decirlo. Y querella, ¿qué diferencia hay entre denuncia y querella? Que la denuncia la puede ir a presentar cualquier persona sin mayor trámite, sin mayor requisito, en tanto que la querella debe llevar el auxilio de un abogado y debe llenar o reunir los requisitos que establece el artículo 302. La prevención policial es el informe que hace el elemento de Policía Nacional Civil. Así de sencillo. Aquí les puse un ejemplo de unos operativos. Esto fue publicado el 14 de enero del año 2021 en la página oficial mp.gov.gt. No quiero que ser acusada de plagio, entonces hago aquí mención de la fuente donde yo obtuve la información. ¿Qué pasa con esto? Capturas, armas de fuego y droga, algunos de los resultados de operativo contra las extorsiones. La Fiscalía contra el Delito de Extorsión realizó el 13 de enero del 2021 con apoyo de la Policía Nacional Civil
4 diligencias de allanamiento en la ciudad capital y uno de los municipios, Villanueva, con el objeto de buscar indicios para fortalecer investigaciones en desarrollo. Siempre en continuidad a esta publicación, como resultado de las 4 diligencias que se realizaron en inmuebles ubicados en la zona 16 de la ciudad capital, en Villanueva, se logró la aprehensión de 4 personas, la conducción de 3 adolescentes de 17 años y la incautación de diversos delitos. Los detenidos son, no quise poner los nombres, aunque son públicos, ¿verdad? Pero le puse los alias, le cambié los alias, el Caras, el Calaca y la Barbie. Aquí vemos pues ya algunas imágenes que también fueron tomadas de esa fuente de la página oficial del MP. ¿Por qué regreso yo a esta noticia? Si les pregunto yo a ustedes, estas personas, estas que mencioné aquí, estas 4 personas, fueron detenidas. ¿Por qué fueron detenidas? Explíqueme por qué ellos fueron detenidos. ¿Porque estaban cometiendo delitos? ¿Estaban cometiendo delitos? ¿Estaban en su casa? ¿Por qué fueron detenidos? Porque llevaban orden de aprehensión. Puede ser. Pero si no llevaban orden de aprehensión, ¿por qué los detuvieron si estaban en su casa? ¿A dónde quiero llegar con estas preguntas? Bueno, fácil. Porque quiero que recordemos las formas en que una persona puede ser privada de su libertad. Y una persona puede ser privada de su libertad por flagrancia, por la cuasi flagrancia y por orden judicial. Y esa página de Cuasi Abogados me gusta mucho seguirla porque pasan cada cosa tan, no sé, tan creativos. Dice, en derecho, flagrancia no es lo mismo que fragancia, no es algo que huele rico. Imputar no es estar enojado. Y así, me gustó muchísimo esa publicación y cada vez que veo flagrancia me hace recordar mis primeras clases porque algunos alumnos no decían flagrancia, sino que decían fragancia. Hoy nos da risa, pero pasa. ¿En qué casos ocurre una flagrancia? ¿Cuándo hay flagrancia? ¿Cuándo hay cuasi flagrancia? Vamos al 257. La policía deberá aprender a quien sorprenda en delito flagrante. Aquí viene y nos dice el propio artículo, ¿qué es eso? ¿Qué es flagrancia? Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Esa es la flagrancia. En otras palabras, con las manos en la masa. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutar el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia. Bueno, pero aquí ya nos está hablando nuevamente de la flagrancia. La cuasi flagrancia es lo que yo necesito que ustedes comprendan y que está descrito en el segundo párrafo de este artículo 257. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito. Esa es la cuasi flagrancia. Por orden judicial. Bueno, es cuando ya el juez ordena esa privación de libertad. Vámonos al cuarto párrafo, siempre del 257.
Vamos a ver, 1, 2, 3, al 3. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de la ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso le pondrá a disposición del juez que controla la investigación. En este artículo, miren qué amplio, qué bonito y qué específico. Nos abarca estos tres aspectos en los que una persona puede ser privada de su libertad. Por flagrancia, párrafo primero; por cuasi flagrancia, párrafo segundo; por orden judicial, tercer párrafo. Y esto va entrelazado o concatenado con lo que establece el artículo 6, 7 y 9 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Una vez que la persona ha sido aprehendida, debe ser puesta a disposición del juez competente, respetando los plazos constitucionales antes vistos. ¿Cuáles son esos plazos constitucionales? Yo no sé si ustedes... Bueno, bien, habían muchos alumnos que son elementos de Policía Nacional Civil. Supongo que ellos han efectuado detenciones, ya sea por flagrancia, por cuasiflagrancia, por orden judicial. En cualquiera de los tres se deben respetar los plazos. ¿Pero cuáles son esos plazos? ¿Y dónde están? ¿Dónde están establecidos? Vámonos entonces al artículo 6. En el 6 encontramos la detención legal. En el 7, notificación de la causa de detención. Esta causa se hace dentro del plazo de las 6 horas. Y luego en el artículo 9 nos encontramos el interrogatorio a detenidos o presos, que aquí habla ya de la primera declaración, que esta debe realizarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. Estos son los plazos que se mencionan aquí, constitucionales. Pero puesto a disposición del juez dentro de las 6 horas y luego ya la primera declaración dentro de las 24 horas, nos vamos a desarrollar lo que establece el artículo 82 del Código Procesal Penal. Vámonos al 82, por favor. Una vez que el Ministerio Público haya realizado la imputación de los hechos, el sindicado puede declarar o abstenerse de declarar. Si declara, puede ser sometido a interrogatorio del fiscal y del defensor. El juez concede la palabra al Ministerio Público y defensa para argumentar y demostrar la posibilidad de ligar a proceso. Declaración del sindicado, artículo 82. Vamos al 82. Ahí está el desarrollo de toda esa primera audiencia, la primera declaración. El juez concede la palabra al fiscal para que intime. Aquí oímos una palabra distinta a la imputación, que es intimar. Intimar. Intime. No es ponerse romántico. No es inspirarse en ciertas cosas. Que es intimar. Si usted viene acostumbrado a que le digan, realice la imputación de los hechos, y ahorita le dice, realice la intimación de los hechos. Dios santo. Es lo mismo, intimar, que imputar. Usted le está haciendo saber los hechos que se le atribuyen. Entonces, le concede la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esos son los requisitos que debe llevar esta intimación o imputación. Su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Y luego vamos ahí, vemos otros numerales, 2, 3 hasta el 7, de los pasos que se deben llevar en esa primera declaración. Una vez que el MP haya realizado la imputación o la intimación de los hechos, el sindicado puede declarar o abstenerse de declarar. Si declara, puede ser sometido a interrogatorio del fiscal y del defensor. El juez concede la palabra al Ministerio Público y Defensa para argumentar y demostrar la posibilidad de ligar a proceso. Si se liga a proceso, inicio del procedimiento preparatorio. Aquí empieza. Si es ligado a proceso, ahí comienza. Si es ligado a proceso por medio del auto de procesamiento, esto lo encontramos en el artículo 320, se establece la necesidad o no
de imponer alguna medida de coerción. ¿Cuáles son las medidas de coerción? Bueno, la prisión preventiva. Esta la encontramos en el artículo 259. Miren, era lo que yo les decía del desorden del Código Procesal Penal. Nos vamos al artículo 320 para el auto de procesamiento y luego regresamos al 259 para la prisión preventiva. Luego nos vamos más adelante, 264 del Código Procesal Penal para una medida sustitutiva. La prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? Es la última ratio en el proceso penal. La restricción de la libertad es la última instancia que se debe aplicar a una persona. ¿Por qué? Porque se debe privilegiar la imposición de una medida sustitutiva de las que establece el artículo 264 del Código Procesal Penal. Vamos al 264. Pero entonces, ¿y por qué si se le tiene que privilegiar la medida sustitutiva? ¿Por qué no siempre pasa? Fácil. Porque en el 264 nos establece qué delitos gozan de medida y cuáles no gozan de esta medida. 264. A la gran... Si ustedes leen su artículo 264, empieza con el título sustitución. Luego nos vamos, después del numeral 7, se reforma el segundo párrafo. Vamos a la primera reforma. Luego vamos a la segunda reforma. Se adicionan 3 párrafos según decreto número 3296. No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso. El homicidio simple no tiene medida sustitutiva. El asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado, al reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas, tenencia o portación de armas de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcadas por DIGECAM, todos los delitos de la narcoactividad no tienen medida sustitutiva. Es que por posesión para el consumo solo me encontré un cigarrito de marihuana y ya ni siquiera estaba entero, ya estaba fumado en la mitad y no me dan medida. Pues no le van a dar medida porque el 264 es claro al decir que no. ¿Cuánto debe durar el procedimiento preparatorio? ¿Cuál es el plazo? Bueno, ¿cuánto dura? Dura lo que dura. 323 del Código Procesal Penal. Ahí encontramos el plazo. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Si no es ligado al proceso por medio del auto de proceso, la inmediata libertad por medio de la falta de mérito, 272 del Código Procesal Penal. Plazo razonable para investigar. Dependiendo del plazo establecido en el artículo 323 del Código Procesal Penal, fijará el juez contralor fecha para presentación de acto conclusivo y día para la audiencia intermedia. Vemos aquí que lo que mencionaba al principio, que nuestro sistema tiene, cualquier sistema, dicen ellos, penal, procesal, tienen, solo estaba pasando lista, gracias. Tienen 2 fases, pues la de investigar y la de acusar. Nosotros aquí tenemos una intermedia, y es esta, la etapa intermedia. Se presenta acto conclusivo y se discute en la audiencia intermedia. Procedimiento intermedio. El procedimiento intermedio le marca a usted el inicio por medio de una acusación, la cual puede ser en la vía común, según se establece el artículo 332 bis. Una acusación alternativa, según el artículo 333, o bien una acusación en la vía del procedimiento abreviado, que ya lo encontramos en el artículo 464 del Código Procesal Penal. Como acto conclusivo también puede presentar, no siempre va a presentar la acusación, en muy pocas veces va a presentar un sobreseimiento, según el artículo 328,
o bien una clausura provisional según el artículo 331 del Código Procesal Penal. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de estos documentos, actos conclusivos? Acusación en la vía común, 332 bis, creo que no hay mayor inconveniente. Acusación alternativa, va siempre dentro de la acusación común. Por ejemplo, un robo agravado. Hago mi acusación por el robo agravado y hago la relación clara, precisa y circunstanciada por el robo agravado, pero no estoy segura, no estoy muy segura, pero tampoco puedo pedir un sobreseimiento, porque pues de que lo cometió, pero no tengo todos los indicios o todos los elementos para demostrar el robo agravado. Entonces, alternativamente acuso por el delito de robo. La acusación alternativa siempre tiene que ser de menos delito, de un delito menos grave del que fue ligado a proceso. Entonces, se presenta, comparezco a formular acusación en la vía del procedimiento común por el delito de robo agravado en contra de XX y alternativamente por el delito de robo. O sea, le digo al juez, estoy acusando por este que usted me ligó a proceso porque yo se lo pedí. Pero fíjese que puede que no sea robo agravado, entonces puede que sea robo. Siempre en esa misma línea de tipo penal. No voy a decir asesinato en la vía común y alternativamente por amenazas. O sea, tiene que haber una secuencia lógica. En la vía del procedimiento abreviado, ¿qué novedoso o qué diferente tiene la vía del procedimiento abreviado? Bueno, que en la vía del procedimiento abreviado no se va a ir a un debate, a un tribunal de sentencia, sino que el juez de primera instancia que controla la investigación va a ser el facultado para poder dictar sentencia, porque el Ministerio Público así lo está pidiendo. Y esto aplica cuando las penas a imponer no superen los 5 años de prisión. Sobreseimiento. Cuando una vez que en esos 3 meses máximo que el juez ha otorgado el plazo para investigar, la Fiscalía no ha sido capaz de recabar algún medio de investigación que vincule totalmente al sindicado en el proceso. Entonces va a pedir sobreseimiento. ¿Qué pasa si en el tiempo que le dio para investigar no le alcanzó? Pues no alcanzó el tiempo. Entonces, señor juez, concédame por favor 2 plazos más y mientras tanto yo pido que clausure provisionalmente, que se cierre temporalmente el proceso en lo que usted me faculta para que yo pueda investigar. Porque una vez que se ha vencido el procedimiento preparatorio, ya no, ninguna investigación que se realice fuera de ese plazo es válida. En el caso de haber presentado acusación y haber sido admitida la misma por haberse declarado la apertura a juicio, el juez contralor señala día y hora para el ofrecimiento de prueba. Audiencia que se lleva a cabo al tercer día, llenando los requisitos establecidos en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Tiene que individualizarse, tiene que decir qué es lo que se va a pretender demostrar con cada uno de estos medios y cómo se va a diligenciar. Una vez dictado el auto que admita o rechace la prueba, se señala día y hora de inicio de la audiencia de inicio del juicio. Vámonos al debate, 354 del Código Procesal Penal. ¿Cómo es un debate? Bueno, aquí está el desarrollo, el propio código se lo establece. El juez va a verificar la presencia de las partes, que lleguen testigos, peritos o intérpretes. Primero comienza verificando la presencia del Ministerio Público, del defensor, del sindicado y luego de testigos, peritos e intérpretes. El presidente del tribunal declara abierto el debate y concede la palabra a la parte acusadora y defensa para que presenten alegatos de apertura. Esto lo encontramos en el artículo 368 del Código Procesal Penal. ¿Qué es este alegato de apertura? ¿Quién le enseñó a uno cómo se hacía un alegato de apertura? Yo ya era fiscal cuando se reformó el Código Procesal Penal acerca de este alegato de apertura. Y nos mandaron a capacitarnos y yo nunca entendí cómo era el alegato de apertura. Decía, Dios mío, ¿pero qué es eso del alegato de apertura? Y entendí a lo largo de cada una de las audiencias y de las regañadas de los miembros del tribunal que ese alegato de apertura no es más que usted le diga al juez en resumidas o al tribunal en resumidas cuentas,
cuál va a ser su proyecto de defensa o cuál va a ser su proyecto de acusación, cómo va a llevar usted el debate. Entonces, se le concede la palabra a la defensa para que se pronuncie sobre sus alegatos de apertura. Muchas gracias, honorable juzgadora. La defensa del señor fulano de tal, a lo largo de del diligenciamiento de cada uno de los medios de prueba, va a demostrarle al tribunal que la plataforma acusatoria y probatoria del Ministerio Público no es congruente y que no va a ser suficiente para destruir la presunción de inocencia de mi defendido, toda vez de que, pues como pruebas de descargo también se han aportado documentos, testigos o algunas pericias que le van a permitir al tribunal determinar que mi defendido en ningún momento pudo haber participado en la comisión de los hechos porque el día que se le atribuye estaba trabajando. Y es por eso que al no ser destruida su presunción de inocencia, la defensa solicitará la imposición de una sentencia absolutoria, únicamente. O sea, ahí usted le está resumiendo al juez qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir, qué es lo que va a pelear usted a lo largo del debate. Caso contrario extenso, diría, el Ministerio Público va a decir que a lo largo de cada uno de los medios de prueba que han sido proporcionados, ofrecidos y que van a ser diligenciados, serán suficientes e irrefutables para destruir la presunción de inocencia del señor fulano de tal, por lo que a la Fiscalía no le quedará más que pedir la imposición de una sentencia condenatoria. Ese alegato de apertura, ese es el banderazo de salida donde ya de verdad se empieza a debatir. Incidentes. Miren, de verdad, yo creo que abogado reciente o antiguo, no nos gustan los incidentes. ¿Tiene incidentes que plantear el Ministerio Público? No, casi siempre los plantea la defensa. Claro que sí, el honorable tribunal se plantea el incidente de errónea calificación del tipo jurídico por el de robo agravado a robo toda vez de que... Y eso se tiene que resolver en ese momento. Pero casi nadie, casi nunca se plantean incidentes. Luego viene la declaración del acusado, esto en el 370, la recepción de pruebas en el artículo 375, siempre continuando con el desarrollo del debate, las nuevas pruebas, 381. ¿Qué es lo importante de la nueva prueba? Usted no tendrá que dejarse sorprender, por ejemplo, si el Ministerio Público, si usted está defendiendo, está en el papel de defensor, y le dan la palabra al Ministerio Público para que, si tiene nuevas pruebas que ofrecer, y va a decir, sí, honorable juzgador o honorable tribunal, como nueva prueba ofrezco el peritaje psicológico número tal con el que se pretende demostrar tal cosa. Bueno, abogado defensor, se le concede la palabra sobre la nueva prueba. Se objeta la presentación de la prueba ofrecida por la Fiscalía toda vez de que no es novedosa. Un peritaje psicológico tuvo conocimiento desde el principio la Fiscalía de que existía una víctima, de que existía un testigo y de que podía haber sufrido alguna afectación emocional. Entonces, por lo tanto, desde el inicio debió haber remitido al testigo a que se le practicara la prueba psicológica. No se le puede reprochar a mi defendido o a la defensa el hecho de que el INASIC tenga mucho trabajo, o que estén en cuarentena, o que estén en, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? O que se le haya traspapelado, o no va a justificar la Fiscalía un olvidó realizar esa investigación, esa diligencia, amparándose en una prueba nueva. La prueba nueva tiene que ser novedosa, tiene que ser algo que se desconocía y que por razones ajenas a la voluntad del defensor, del acusador, del tribunal, se descubrió hasta en el desarrollo del debate. Eso sí es novedoso y casi nada, casi nunca nada es novedoso. Todo se sabe ya al momento del debate. Vamos a la discusión final y clausura. Esto lo encontramos en el artículo 382. Conclusiones y réplica. ¿No hay nuevas pruebas que ofrecer? Ministerio Público, no, honorable tribunal. Defensa, de igual forma, honorable tribunal. Porque ahí todos somos honorables. En un momento de esos, nadie va a ser más honorable que todos los que estamos presentes. Se le concede la palabra al Ministerio Público para que realice sus conclusiones. Conclusión. La palabra se lo está diciendo. Debe concluir. No debe irse por las redes, por las ramas, mejor dicho. Su conclusión usted la debe de formular en forma ordenada, clara y muy precisa. En mi primer conclusión, yo era fiscal. Y yo me sentía de verdad, yo hoy digo, era tan ignorante
Porque la arrogancia, como lo decíamos, nos lleva a esa, no sé, la arrogancia nos vuelve ignorantes a la larga. Conclusiones, dije, ay, no, pues esto, el debate, yo llevé todo el debate, yo no necesito preparar conclusiones. Y de unas conclusiones tan feas, tan terribles, tan desordenadas, que la presidenta del tribunal se me quedaba viendo y solo porque ella conocía el proceso, sabía de qué le estaba hablando yo. Luego le dio la palabra a la querellante y la querellante llevaba sus conclusiones, ella las había trabajado en la noche y las llevaba muy ordenadas y específicas, cosa que yo no hice y me dio tanta vergüenza también, de verdad, he pasado tantas cosas, se los digo así de verdad, con humildad, porque me ha tocado aprender duro. Entonces, sus conclusiones. En conclusión, ¿por qué va a pedir usted una sentencia condenatoria o absolutoria? Preciso. En un debate, no el que habla más es el mejor, no el que grita más es el mejor, es el que analiza, piensa y sabe transmitir su idea al tribunal. Ese es el mejor. Eso es que ustedes ven que gritan y que no, solo es show el que están haciendo. Una vez que se ha concluido, viene el derecho de réplica. ¿Qué es réplica? Le preguntaba yo a mi hijo, ¿qué es réplica? ¡Ah! Me decía, es que a mí me lo enseñaron como argumento. Bueno, pues aquí en el código establece que es réplica. Y estoy segura que el tribunal no te va a decir argumente, ¿no? Es réplica. Se le concede la palabra al Ministerio Público para que haga su derecho de réplica. No estoy de acuerdo con lo que la defensa dijo de que mi prueba no sirvió, porque sí, señor juez, sí sirvió, porque yo la hice en tiempo, modo, lugar. Se le da la palabra a la defensa para que replique lo del Ministerio Público. Lo que está diciendo la Fiscalía, su señoría, no es correcto. ¿Por qué? Porque él dice que realizó los peritajes o que solicitó los peritajes en tiempo, modo y lugar. Pero veamos las fechas no son las correctas. O el peritaje no se hizo en tiempo, o no era el objetivo del peritaje. Entonces, por lo tanto, no debe dársele valor probatorio y se debe de absolver a mi defendido. Ya. Es esa como, ¿cómo decirle? Como pelea jurídica que se da entre el Ministerio Público y el defensor. Concluye uno, concluye otro. Replica uno, replica otro. En un debate que tuvimos no hace mucho tiempo con mi esposo, que también es abogado, concluimos, nosotros estamos del lado de la defensa, y luego le dan la palabra al Ministerio Público. El Ministerio Público va a hacer uso de su derecho de réplica, y dijo el fiscal de plano, haber dicho, ay, no, estos están hablando y peleando mucho. No, hijo, no hago uso de mi derecho de réplica. No es obligatorio, es un derecho. O sea, no quiero replicar, ya no quiero pelear con esos. Sé que me va a condenar y punto. Entonces, si no replicó el Ministerio Público, obvio, la defensa tampoco va a replicar. Luego viene la deliberación, la sentencia y el pronunciamiento. Sabemos que una sentencia va a tener dos resultados. O le absuelven o le condenan. Así que este es el repaso que pues preparé para ustedes. No tengo preguntas porque las preguntas están en el video que ustedes ya tuvieron que haber visto o que van a ver y van a analizar. Van a comparar ese video con la clase que yo les desarrollé. De verdad, es un gran placer estar nuevamente con ustedes y verlos cada vez más cerca de sus propósitos y de sus proyectos. Agradezco el tiempo que me han prestado. Espero verlos la próxima semana y por favor, necesito que para la próxima semana tengan su ley orgánica del Ministerio Público. Les deseo feliz día. Hasta luego.